y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Un diálogo entre Dios y ese espíritu negativo a Dios, el enemigo. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. Espíritu de mentira. Satanás. El significado de Satanás es padre de mentira. Y podrías, no es la prédica esa. Y él dijo, pero la pastora dijo ahí de rodillas que íbamos a escuchar palabra de revelación. Y acá está. El enemigo, cuando viene un gran ataque, es porque viene una gran bendición. Amén. Así es. El diablo también, cuando nacen los bebés, el enemigo está ahí también. Cuando nosotros nacemos, hay personas que están escogidas y tienen una estrella. Sepan ustedes que ya son llamados. Sepan ustedes que desde antes de la creación del mundo, yo predicaba la otra vez, desde antes de la fundación, puse los textos bíblicos en pantalla, que Dios ya nos había escogido. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque yo le había dado el ejemplo que le había dicho desde la Casa de Gobierno, Flores, hasta Liniers, cómo Dios se adelantó a nuestro libre albedrío y ya nos vio en el futuro, en el infinito que Él vive, ya vio si somos salvos o no. Por eso Él es Dios y lo sabe todo. La palabra que quiero compartirles hoy está en Josué, capítulo 6, 15, dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Ya tenemos las 8:30, 20:30, nos vamos a ir en media hora, en una hora, 21:30, llegaremos a nuestra casa a 22 horas, ya se está terminando el día, ya estamos casi en el séptimo día. 24:01, ya empieza el séptimo día. Ya estamos ahí en el séptimo día. Y dice: a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Séptimo día. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo tumbéis. La esposa de Jacob, ¿se acuerdan? Que le sacó los dioses a su papá Labán y los escondió, y vino Labán a buscarlo y ella dijo: estoy en la semana de la menstruación, papá, no me puedo parar, y abajo de la pollera tenía todos los dioses guardados. Después ella misma murió teniendo su hijo y sufriendo. Mas toda la plata, versículo 19, mas toda la plata y el oro, también en otra oportunidad fueron a pelear, perdieron, y le preguntó el hombre de Dios: ¿por qué perdieron a Dios? Y Dios le dijo: porque han robado y han tocado el anatema. ¿Se acuerdan? Tocar cosas que no tenían que quedarse con cosas que no tenían que quedar. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y ahí termino, 20. Entonces el pueblo gritó, y entonces el pueblo, ¿qué hizo? Gritó. Y así comenzó el texto bíblico. Y todo el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. ¿Qué es
haciendo en cada reunión. Estamos gritando, 1 y 2, y gritamos los gritos de victoria. Y entonces todo el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, que ponemos música. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Vamos a tomar nuestras peticiones. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por cada milagro que siga ocurriendo en este séptimo día, en este sexto y séptimo día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sexto día, Josué 6, del 15 al 20. Y yo tengo mi agenda acá, donde anoté la frase de esta palabra de hoy, preparando la palabra, gloria a Dios, por nuevas estrategias. Sexto día, por nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque Dios le dio una estrategia a Josué. ¿Cuál era la estrategia? Que dé 7 vueltas. 6 vueltas, conforme a lo que leímos recién, pero la séptima vuelta era cuando tocaban las bocinas y cuando gritaban. La primera vuelta no gritaron en cierta forma. Amén. Entonces Dios le dio una estrategia. Recuerdo cuando yo era presidente del Consejo de Pastores, yo le decía a los pastores en las reuniones de pastores, la misma estrategia que Dios me dio a mí para ganar a las personas en el lugar que estábamos predicando, la iglesia que construimos ladrillo por ladrillo, no es la misma estrategia que Dios te va a dar a vos, que quizás estás en otro lugar. Porque Dios es multifacético y Dios trabaja con todo de diferentes formas. De pronto yo estoy en plena capital federal y quizás no es la misma forma de evangelizar que si estoy en un barrio, que llegás a las casas y no hay un timbre. Tenés que aplaudir, ¡guau, guau, guau! Sale el perro corriendo. Oh no, nos pasó a todos. Y cortás como no ha pasado a nosotros. Cortaba la calle, poníamos la pantalla gigante, una pantalla gigante, y proyectábamos la película de Jesús. Toda la gente salía a la calle, a la puerta con la silla, con el mate, y miraban la película. ¿Cómo hacía acá para cortar la calle? Viene la policía, nos llevan presos. Entonces, la misma estrategia que le dio a Josué, ahora yo tendría que decir a toda la congregación que hemos vuelto a las manzanas, todos los días dar vuelta a la manzana. Y mañana todos ustedes atrás mío, así. Y Pablo, los sacerdotes con el teclado, y el pastor, los sacerdotes, y atrás el pueblo. Y todos dando vuelta a la manzana acá. Bueno, los católicos lo hacen. Los católicos salen, todos te ponen una mesa con la Virgen María, la Virgen de Luján ahí. Hermanos queridos, pues después salimos nosotros y cortamos lo que ellos atan, después nosotros lo desatamos en el nombre de Jesús. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que Dios le dio una estrategia. Y que cuando yo le hablaba a los pastores, les decía que la misma estrategia que Dios me dio a mí, quizás no es la misma estrategia, por eso no hay que copiar. Entonces un pastor, nosotros tenemos que tratar, yo puedo copiar las cosas buenas, que sé que, pero no siempre copiar. Porque entonces ¿dónde está Dios? El Dios creativo, el Dios multifacético. O sea, Dios me tiene que dar ideas a mí también. Para que yo también pueda tener cosas diferentes que otros hacen. Porque así lo habla en Apocalipsis 1 a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Efesio, a la iglesia la iglesia de Esmirna, de Efeso, de la Odisea, ¿de cuál? Tiatira, Filadelfia, un montón de iglesias. Si no hubiese hablado de una sola iglesia, Cristo para el mundo, listo. No, un montón de palabras a cada iglesia, porque Dios es multifacético. Que nadie diga yo tengo la iglesia perfecta, vengan todos a Venezuela 3342. Entonces, vamos a encontrar justamente este Dios
de estrategia. Diga, Dios de estrategia. Ahora, la misma estrategia que trató conmigo cuando yo estaba a punto de separarme de mi esposa un 27 de octubre de 1991, no es la misma estrategia que Dios trató con otro que vino enfermo a la iglesia y Jesucristo lo sanó. Y estaban re bien con la esposa. Otro vino, que han venido con unos problemas económicos, juicio, deuda, y no tenían ni problema de salud ni problema matrimonial. Tenían un problema económico. Entonces Dios trata con cada uno. Después, hablando de estrategia, tenemos que entender también que Dios no trata con todos de la misma forma. Che, pero yo al año ya estaba haciendo tal cosa. Bueno, vos estás haciendo tal cosa. Otro le va a tomar 1 año y medio capaz. O capaz que le tome 2. Porque no es un microondas que metemos todo ahí, ponemos y sale caliente la leche para hacerse un café con leche. Dios trata, uno más rápido, otros son más lentos, pero todos somos hijos de Dios. Todos. Por eso nos tenemos que amar los unos a los otros y soportarnos. ¿Qué es lo que más cuesta? Imagínense, cuesta en mi casa, con mi esposa, que hace 35 años que estoy casado, y voy a seguir casado otros 35 más. Amén. Y tengo 57, 35 más, y salen los 90, 100. Amén. Pero yo ya le dije, cuando cumplimos los 25 con ella, hicimos una ceremonia muy especial acá en el Salón de Estados Unidos, y 24 de noviembre invitamos a un pastor que venga a darnos una oración, una bendición, tremendo. Cambiamos los anillos porque eran 25 años, eran de plata y de oro. Y entonces el pastor le da el micrófono al hombre y a la mujer para que digan algo, siempre. Y me da el micrófono a mí y me dice, ¿qué palabras tiene para su esposa? Y yo digo, que cuando esté en el cielo, le voy a pedir a Dios que me diga dónde está ella para buscarla. Y entonces después le pasa el micrófono a la pastora y la pastora dice, ¿y qué usted qué? No, yo cuando esté en el cielo no le voy a pedir a Dios que buscara al pastor. La gente se reía todo. Entonces, Dios nos da una estrategia a cada uno. Versículo 15. Y el 7º día se levantaron al despuntar el alba. Al despuntar el alba. Ya estamos casi amaneciendo a lo que va a ser el 7º día de lo que va a ser mañana. Este final, amén, de estos 7 días de ayuno que nos levantamos a la mañana, y yo me levanto a la mañana y no está ese mate cocido, no está ese café con leche, o si voy a desayunar con alguien, con un invitado, con algún hermano en la iglesia, y no, por ahora no, y el otro desayuna y yo no, porque me comprometí con el Señor. Versículo 15. El día 7 dieron 7 vueltas. Ahí está la estrategia de Dios. Le tenemos que pedir una estrategia a Dios para saber cómo convertir, cómo que nuestros hijos vengan a la iglesia. Cómo hacer una estrategia, cómo hacer para ganar a las personas, como justamente acá Andrés Palau puso el plan Andrés. ¿Cuál es el plan Andrés? Anotar, un ejemplo, anotar 10 personas. Orar un mes antes por estas 10 personas. Después llevarle una invitación a la segunda semana. Después a la tercera semana invitarlo para que venga a la iglesia o que se prepare para ir al festival. Y si en la tercera semana no pudo, te queda la última semana, que es un mes que te tomaste para que venga a la iglesia. Quizás la tercera semana lo visitaste en el hogar. Una estrategia. Y Dios tiene un montón de formas para manifestarse, para que ocurra el milagro. ¿Cuántos están esperando ese milagro? Amén. Ahora, hermanos queridos, Josué 6:2 quiero leerles. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado en tu mano. Dios nos ha entregado en las manos lo que nosotros querramos. Hermanos queridos, decía la otra vez un hermano acá, donde 2 se pusiesen de acuerdo, y tiene razón. Eso es lo que dice la Biblia.
donde 2 o más de 2 se pusiesen de acuerdo. Bueno, nos tenemos que parar en la palabra. Dice bien clarito Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, toda una ciudad. Y ahora van a ver lo que era Jericó. Y dice Josué 6:16, que es el próximo versículo, leímos el 15, ahora el 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Él ya sabía en Josué 6:2. Dios ya se lo había revelado en 6:2. En 6:16 estaba con el pueblo. En 6:2 estaba solo con Dios y él. La intimidad. Esa intimidad que tenemos todos cada mañana, que estamos crecidos, no toda la congregación, pero los que conocemos, esa intimidad que tenemos, ese diálogo. Él ya lo sabía. Por eso en el 16 se lo pudo decir. Vamos a avanzar hacia terminar. Versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera. Después en otra prédica vamos a ver la descendencia de la ramera. Cómo Dios termina usando a una ramera para llegar a un lugar tremendo. La ramera, Rahab la ramera, vivía con todos los que, o sea, dijo, todos tus familiares, los que estén adentro de esa casa, se van a salvar. Así que imagínate, ese es un ambiente, 2 ambientes, pero ella habrá dicho, le voy a avisar a doña Pancha, a don José, le voy a avisar que se metan adentro porque van a ser salvos los que están adentro. Y ese adentro era el arca de Noé. Los que estaban adentro del arca de Noé se salvaron. Los que estaban afuera se perdieron. Rahab la ramera vivía con los que estaban en esa casa. Dios hace cosas que no entendemos. Una ramera usó Dios. No podía haber usado a alguien que se sabía el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Es un erudito, alguien, algo más, un poco más, ¿no? No, justo una ramera. Hay cosas que no las entendemos ahora, le dijo Jesús, pero después las vas a entender. Hay cosas en la iglesia que no las entendemos. No entendemos cómo pueden pasar cosas que pasen afuera, sí, pero no dentro de la iglesia. No las entendemos. Ya las vamos a entender cuando estemos en el cielo. Hay cosas que a veces nos queremos arrancar los pelos. Los que tienen y los que no tienen, bueno, no saben qué hacer. Como Freyson. Claudio Freyson, dice la esposa de Claudio Freyson, del pastor Claudio Freyson, es que yo me enamoré de esos pelos, corría y están ahí están en una entrevista y yo no estaba ahí delante de ellos escuchándolo. ¿Qué pelo? Si está pelado. O sea que algún día tuvo pelo Claudio Freyson. A ver. Mi hermano querido, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Santidad. Anatema a Dios nos habla de las cosas de Jericó que habían adentro, pecado. Y Dios nos llama a santidad. Muchas veces vamos a una casa, yo cuando era recién nuevito, 1992, bueno, 1991 cuando nos entregamos a Cristo, ya en el 92 ahora estamos trabajando y nos mandaban a la boca, me acuerdo, liberar a la gente. Nosotros éramos muy nuevos en aquellos tiempos, íbamos a hablar a la gente y yo me acuerdo que yo era tan nuevo y cuando yo veía a las vírgenes, no, como yo nací en la iglesia católica, y en cierta forma como que yo quería decirle a la persona, pero que tiene que sacar a la virgen de acá, o los santos, y yo decía, si lo saca, la persona va a ser libre. Y ídolo, o sea, no era que lo saque de su corazón. Y después fui aprendiendo, al principio recién, yo decía, bueno, métanlo en una bolsa y si usted no se anima, yo lo tiro. Y había quedado en el corazón de la persona. Yo me lo llevé. Y después veíamos que la persona seguía. Una vez estuve aconsejando a una persona y le digo, bueno, te quiero dar unos tips. Y la persona me dice, no, yo ya estoy en Cristo, yo largué todo, ya lo largué todo. Y abre la billetera para darme un papelito y se le cae una estampilla
que está acá en la calle Bartolomé Mitre, San Expedito. Y, hermano querido, de pronto anatema puede ser también el caso de Abraham con su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque estaba ocupando el lugar de Dios. ¿Por qué Dios le pide que lo sacrifique? Si sabía que era la descendencia. Amén. Porque lo esperó tanto al chico, tanto lo esperó. 90 años ella, 100 años él, estéril, peor todavía, estéril ella. Lo esperó tanto, tuvo otro hijo que después lo tuvo que mandar al desierto, que hoy es el problema que vemos entre el Islam y el judaísmo. Es a Isaac y el hermano de Isaac, un lado y otro para otro lado. Y lo amó tanto, lo quiso tanto, que como que desplazó un poco a Dios y lo atendía más a su hijo. A veces un ídolo no tiene que ser un santo que está colgado ahí. A veces un ídolo, un anatema, puede ser algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Una comedia, ¿no? Ustedes, pero gente que dice, a las 4 tengo la comedia. Cuando están en el mundo la gente. Y no lo saques de las 4 porque 3:30 está la comedia mexicana o no sé de qué país. Un anatema, ahí está. Eso es lo que puede decirse. Versículo 19 y se nos termina. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Plata, oro, bronce y de hierro, consagrados a Jehová. De pronto, nosotros tenemos que entender este versículo 19, porque dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios. De pronto dijo, no agarren nada, dijo. Pero después dice, estas cosas preciosas, agárrenlas, pero llévenlas para el templo. O sea, un lugar donde no se va a lucrar. Porque imagínense, plata, oro, bronce. Eso era en las manos de cualquiera persona, ya estaban en los arbolitos de Florida Valle vendiéndolo y haciéndolo plata enseguida. Entonces, ahí el Señor nos habla de que lo consagramos para Dios. Nosotros vamos a hacer las compras con mi esposa. Y cuando hacemos las compras, compramos en un lugar la fruta y la verdura, en otro lugar la carne, en otro lugar las cosas del supermercado, terminamos de comprar y le oramos a lo que compramos. Lo consagramos. Nosotros compramos un electrodoméstico y antes de enchufarlo, o como buen argentino, hay un manual adentro que dice, lea las instrucciones. Pero es tanto la desesperación, ¡ay, el plasma para el mundial! ¡Dale, enchufalo! Lo enchufa, era 110 lo quemó. Había un transformador, y abajo de todo había un transformador y no te diste cuenta. Y a veces esa desesperación te dice, ya, ponelo. Entonces todo lo que compramos, le oramos, lo consagramos para Dios. Entonces esas cosas fueron consagradas para el templo. Y se nos termina el 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Hacia adelante. ¿Alguien va para atrás? No, hacia adelante. Y la tomaron. Primero, los sacerdotes iban. Los sacerdotes. El mayor peso está, en cierta forma, sobre los sacerdotes en ese momento. Estaba el sumo sacerdote, el sacerdote, los levitas. Después estaban las bocinas. ¿Quién son las bocinas? Los músicos. Amén. Y después que venía, el pueblo. Los sacerdotes, las bocinas y el pueblo. Los sacerdotes, un ejemplo, la pastora y el pastor. Otro ejemplo, las bocinas, el músico. Amén, el sonidista, el músico. Y otra parte, el pueblo. Estamos viviendo estos 7 días como lo vivió. El muro se derrumbó, dice Josué 6:1. Y acá termino, Pablo.
Josué 6:1. Ahora Jericó estaba, ¿qué dice? Cerrada. Bien cerrada. Hermético, no se podía entrar. Y a veces hay cosas que están cerradas. Un análisis de sangre y orina, un análisis, una placa, algo está como que está cerrado ese negocio y no se abre. La compra de ese auto, la compra de esa casa, ese viaje al exterior, te querés ir de vacaciones y como que te querés comprar ese electrodoméstico, la ropa, que llegue tu hijo a la iglesia, tu familiar cercano, lejano, y está como cerrado. Bueno, en estos 7 días se va a abrir en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Hermanos queridos, 6:1, estaba bien cerrado. Pero dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y tocaron los sacerdotes, dice primero. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, todo el pueblo empezó a gritar en gran vocerío. ¿Y qué pasó entonces? Cuando el pueblo, todo el pueblo gritó, ahí se cayeron las murallas. Pero fíjese que acá no dice, y escuche bien, y acá hay otra revelación. Acá no dice que se cayó la muralla. Dice, el sonido de la bocina gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Se derrumbó el primer muro. Las murallas de Jericó son las murallas, no era la muralla. Habían 2 murallas. Una muralla que era la primera, y entraba y había otra muralla más. Y entre muralla y muralla corrían 2